Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver a través de esta clase virtual. Me presento, soy el ingeniero Felipe Elizondo, de mi profesión es de ingeniero agrónomo. Por ahí dirán ustedes que estoy haciendo un ingeniero agrónomo. Bueno, un ingeniero agrónomo dentro de la Facultad de Derecho. Tengo hechas mis posgrados en la maestría en sociología aplicada y también metodología de la investigación. Entonces, por eso un poco que estoy acá dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Bueno, hecha una breve presentación, vamos a tratar de empezar con la clase porque no tenemos mucho tiempo, digamos. Vamos a empezar. Esta es una materia, métodos y técnicas de investigación social, política y jurídica. Lo primero que vamos a ver es tratar de diferenciar lo que es método de metodología. Entonces, decía Samaja, si por metodología entendemos que es el método de la investigación, nosotros no venimos a aprender el método de la investigación. Si por metodología nosotros decimos que venimos a ver, a reflexionar, a analizar, a estudiar lo que hace el científico cuando investiga, esto es un tema de la metodología. Entonces, el que hace algo con eficacia, el que hace con la eficacia, quiere decir que está en posesión del procedimiento para poder llevar a cabo esa tarea con eficacia. Entonces está en posesión de ese procedimiento. Cualquier cosa, procedimiento de cualquier cosa. Entonces, como por ejemplo andar en bicicleta, caminar, el que anda en bicicleta, anda en bicicleta y lo hace con eficacia, quiere decir que maneja el procedimiento para poder lograr de alguna manera llevar a cabo con eficacia esa tarea. Lo mismo podemos decir nosotros, cada uno de ustedes tiene un procedimiento, un camino un procedimiento para lograr el objetivo que es, por ejemplo, estudiar. Ustedes tienen un sistema, un procedimiento, una manera para estudiar y poder lograr el objetivo. Entonces, cuando hablamos de método, hablamos de procedimientos, los procedimientos o las tareas que uno lleva a cabo para poder lograr los objetivos. Eso es el método. Ahora bien, en el caso de la metodología, lo que hace la metodología es el estudio del método. Entonces, lo que hace la metodología, como dice acá la pantalla, estudia el proceder del investigador y las técnicas que emplea. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un caso de un procedimiento, entonces cada uno de ustedes, de una manera diferente, tiene una manera de estudiar y llevar a cabo. Y como profesionales del derecho, en algún momento para defender algún acusado, para defender ante una causa de divorcio, van a tener que tener un camino, que seguir un procedimiento, van a tener un procedimiento para poder lograr los mejores resultados y para poder lograr el objetivo que se han planteado, ¿verdad? Entonces, eso es el método, el procedimiento que usamos cada uno de nosotros para poder lograr el objetivo. ¿Qué es lo que hace la metodología? Estudia de alguna manera por qué cada uno de ustedes ha elegido un método o un procedimiento diferente. No es, en este caso, el camino que yo sigo no es el mismo. Entonces, para aprender a andar en bicicleta, para poder estudiar, cada uno tiene un método y cada uno tiene un procedimiento para poder lograr el objetivo. En el caso, entonces, lo que la metodología hace es tratar de reflexionar, reflexionar sobre lo que hace cada uno de ustedes para lograr cada uno, o sea, cómo lograr, hace el estudio del método que cada uno de nosotros tenemos para lograr ese objetivo. Si esto lo llevamos nosotros, todo esto, lo que estoy diciendo, lo llevamos al campo de la investigación científica, entonces
podemos decir que la metodología lo que hace es reflexionar reflexionar o estudiar o analizar lo que hace el investigador cuando investiga. O sea, eso es lo que hace la metodología. Ahora bien, cada uno de nosotros está en posesión del método de la indagación, o sea, cada uno de nosotros estamos en condiciones, cada uno manejamos el método de la indagación, el método de la investigación, y fíjense ustedes que cuando hubo una crisis de celos, supimos de alguna manera contactar en la última, digamos, crisis que tuvimos, se supieron formular problemas, se supieron formular hipótesis, buscar indicios, buscar pruebas. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos en posesión del método de la indagación o en el método de investigación por ser sencillamente ciudadanos normales de esta sociedad. En esta sociedad cada vez podemos estar frente a los tribunales de justicia, podemos estar y tenemos que saber qué es lo que es una prueba, qué es lo que es un buen argumento, qué es lo que es de qué nos acusan, cómo podemos acusar. Entonces, de alguna manera, podemos atacar también si hemos sido mal evaluados o hemos sido mal, digamos, procesados. Entonces tenemos que saber cómo defendernos. Tenemos que saber qué es lo que es una prueba, qué es lo que es un buen argumento. Tenemos que plantear qué es lo que es una hipótesis y entonces, y lo sabemos hacer porque somos un ciudadano. Entonces, acá el método de la investigación está, el método, el procedimiento para investigar está en nuestro saber hacer. Todos y cada uno de ustedes poseen de alguna manera, tienen empotrado el método de la investigación o el método. Entonces, lo que la metodología puede intentar no es enseñar a investigar, sino enseña a la metodología a reflexionar lo que hace el investigador cuando investiga. Entonces, y podemos decir que esto es un punto de partida muy importante, porque acá no venimos a aprender el método. Acá lo que podemos aprender son algunas técnicas de investigación, pero las técnicas de la investigación ya no son parte de la metodología. Las técnicas de investigación son de otra parte. O sea, ¿qué es lo que hace un químico cuando está investigando si una sustancia es ácida o básica? Forman parte de una técnica de investigación. Entonces, por eso acá dice la técnica posee un carácter práctico operativo, nada más. Y esas técnicas de investigación cambian de un día para otro, un día para otro. El método de la investigación se mantiene siempre igual. Es el método que aparece, dice Samaja, esa actitud frente a la realidad hasta el presente. Entonces, ese es el método de investigación. O sea, siempre va a ser el mismo, o sea que va a estar incluida, vamos a indagar, vamos a preguntar, vamos a repreguntar, vamos a plantearnos hipótesis, vamos a verificar si lo que decimos es cierto, vamos a buscar pruebas. Todo eso forma parte del método de la indagación, del procedimiento para poder llegar a esa indagación. Entonces, las técnicas es lo que han cambiado. Lo que no ha cambiado, las técnicas de investigación son las que han cambiado por la tecnología. Entonces, los mismos astrónomos, por ejemplo, los mismos aparatos para observar, para observar el universo, entonces ya no es el mismo aparato desde la Grecia antigua, ahora han cambiado muchísimo. Entonces, ya hemos diferenciado lo que es el método, que es el procedimiento, camino para lograr los objetivos, la metodología, que es el estudio del método. Entonces, estudia el proceder de la investigación y las técnicas que emplea. Eso es lo que hace la metodología. O sea, y es el estudio, reflexiona, analiza sobre lo que hacen los científicos cuando investigan. Entonces, habíamos hablado de que cada uno de nosotros puede elegir un procedimiento o un método de indagación, de investigación, o un camino por donde llegar al objetivo. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué elegimos un camino y no el mismo siempre?
¿Por qué varía de una persona a otra el camino que puedo elegir o bien podrían llegar a coincidir? Y eso está relacionado, dice, de acuerdo a Charles Peirce, dice que cada uno de nosotros tenemos creencias que han sido, digamos, incorporadas a través de nuestra vida. Charles Peirce dice que hay hay métodos que nosotros, así como hay métodos de investigación, métodos o procedimientos para andar en bici, métodos, procedimientos para estudiar todo, existen procedimientos también o métodos que fijan creencias en nosotros. Y dice, ahora, ¿qué tiene que ver la creencia de cada uno de nosotros con la verdad científica? O sea, ¿qué tenemos que ver la creencia con? Y dice, acá, y fíjense ustedes acá, dice que quien cree estar en posesión de una verdad científica, cree realmente que, valga la redundancia, que está en posesión de una verdad científica. Entonces, podemos tomar el caso de Einstein, como dice Samaja, podemos tomar, entonces dice, podemos afirmar, Einstein creía en su teoría, él creía en su teoría, Einstein dijo lo que dijo, pero no creía, no lo creía, puede darse el caso. O bien sería que un científico en la culminación de su obra dice, yo he llegado a esta verdad verdadera, pero no la creo. Entonces acá habían, entonces, esto es Charlie Merkel. Entonces, dice, he llegado a la verdad verdadera, pero no la creo. Entonces, o bien, o sea, yo he llegado a esta verdad y la sostengo como verdadera, pero no la creo. Es una locura, podríamos decir. Pero podríamos decir también que he llegado a esta verdad y la creo firmemente. Ahora, ¿por qué cree que lo que tengo entre manos es una verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que el procedimiento que he seguido me da la confianza necesaria para creer que lo que tengo entre manos es una verdad verdadera y es una verdad. Entonces, es una verdad. Entonces, puedo decir que la ciencia es un método para fijar creencias. Entonces, la ciencia es un método para fijar creencias, porque esta persona puede decir, yo creo firmemente en la verdad que he alcanzado por el método o el procedimiento que he seguido, entonces para lograr este producto científico. Entonces, lo creo firmemente. Entonces, quiere decir que la ciencia es un procedimiento para fijar creencias. Entonces, podemos sostener una verdad por varias razones. Nosotros y cada uno de nosotros podemos sostener una verdad por varias razones. Una de ellas es porque la he obtenido a través de la ciencia. Entonces, y fíjense ustedes, ¿por qué ustedes creen que la Tierra es redonda? ¿Por qué creen que hay conductas inconscientes? Entonces, ¿por qué creen que hoy es el Sol el que gira alrededor, que es la Tierra la que, disculpe, gira alrededor del Sol? Entonces, y no al revés. Entonces, ¿cómo llegamos entonces, eh, cómo llegamos de alguna manera nosotros a sostener o cómo llegamos a pensar que lo que tenemos es algo verdadero? ¿Cómo llegamos a pensar nosotros que lo que decimos y que lo que tenemos entre manos es algo verdadero y que es real, verdadero? Entonces acá surge Descartes, que dice que de lo único que puedo estar seguro siempre es que cuando pienso algo, pero no del algo que pienso, sino que lo pienso. O sea, yo puedo pensar que 2 más 2 es 4, pero no estoy seguro si es así. Entonces, lo único que dice Descartes no es seguro. Lo que sí estoy seguro es que cuando pienso algo, la única verdad es que pienso en algo, pero no del algo que pienso. Entonces, esto es un punto muy importante a tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo una investigación. Ahora bien, ¿cómo llego yo al yo lo pienso? ¿Cómo llego yo
a pensar en ese algo. ¿Por qué? ¿Qué camino he recorrido? Entonces, entonces dice, ¿cómo, qué camino he recorrido yo para llegar a pensar en algo y decir, y decir, esto es pensar y poder lograr, tratar de verificar o no lo que pienso que si es verdadero o no? Entonces, el camino, y acá surge algo, dice Charles Peirce, que hay métodos para fijar creencias o procedimientos para fijar creencias. Ahora bien, nosotros fijamos creencias, habíamos dicho recién que teníamos la ciencia como un método de fijar creencias, un procedimiento para fijar creencias, y de hecho nosotros tenemos muchas creencias que han sido, digamos, incorporadas a través de la ciencia, como ser el caso, por ejemplo, que habíamos dado como ejemplo, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no es al revés, a pesar de lo que nosotros observamos, que es el Sol que se mueve y no es la Tierra. Entonces, podemos decir, la ciencia es el mejor método para fijar una creencia, es el mejor procedimiento que y nosotros podríamos decir que no es el mejor procedimiento, porque existen otras creencias que son muy importantes en nuestra vida y que incluso pueden ser creencias mucho mejores que las creencias generadas por el método de la ciencia. Y esto podríamos, un cimbronazo, o sea, podemos poner un cimbronazo, dice Samaja, que podríamos decir cómo es que un conocimiento común, conocimiento vulgar, va a ser un conocimiento que sea más importante, un conocimiento, una creencia más importante que el de la ciencia. Y así, nosotros como seres humanos necesitamos de alguna manera de ese saber vulgar. Nosotros de ese saber vulgar, cuando nosotros vamos a un lugar, nos dirigimos y no conocemos, entonces vamos preguntando a una persona que nosotros le damos una autoridad y le decimos, preguntamos una dirección, o sea, hay un ejemplo ahí en el apunte, de cómo llegar a la Facultad de Derecho. Si venimos nosotros a la facultad, entonces sabemos cómo llegar, preguntamos y entonces damos ese conocimiento vulgar, nos permite de alguna manera, esa creencia nos permite movernos. Entonces, ese conocimiento tiene que ver con la vida humana. El ser humano necesita de creencias para actuar. Entonces, muchas de las creencias que nosotros tenemos está muy, de alguna manera, tiene que ver mucho con el método de la autoridad, que es otro de los métodos de fijación de creencias. Entonces, el método de la autoridad, en donde nosotros, la autoridad religiosa, la autoridad que generan los profesores, los docentes, la autoridad que da un libro, que nosotros leemos y creemos en lo que dicen. Entonces, esa es la autoridad. Entonces, todos los conocimientos, las creencias generadas por el método de la autoridad, podremos tomarla o no como una buena creencia. Ahora bien, vamos a ir viendo cómo vamos a ir pasando. Existen 4 métodos para fijar creencias. El método, de acuerdo a dice Per, existen 4 métodos. El método de la tenacidad, el método de la autoridad, el de la reflexión o a priori, disculpe, y el método de la ciencia, que ya lo acabamos de ver un poco. Entonces, acá lo importante, como dice la figura anterior, dice, no es en sí, no va a interesar tanto los métodos, con el desarrollo de los métodos, sino acá una cosa muy importante, dice qué tipo de sujeto o qué tipo de subjetividad puede protagonizar cada uno de estos métodos. O sea, en nosotros, qué tipo de sujeto o qué tipo de subjetividad puede protagonizar cada uno de estos métodos. Entonces va a depender, que lo que quiere decir un poco es que las creencias estas, los métodos, o cómo hemos fijado nosotros las creencias estas, va a determinar qué tipo de subjetividad o tipo de sujeto ha protagonizado cada una de estas creencias en cada uno de nosotros, valga la redundancia. Vamos a desarrollar
En primera medida vamos a desarrollar lo que es el método de la tenacidad. Y dice, el método de la tenacidad. Dice que yo creo, hablaría así de esta manera, creo que este conocimiento es verdadero. Sostengo esta verdad con tanta fuerza, creo que esta verdad, o creo que esto es verdadero, sostengo esto como verdadero, porque me nace con tanta fuerza que no puede para mí ser falso. O sea, tengo una creencia como válida solamente por algo que responde a algo que podríamos llamar una corazonada que se impone tenazmente en nuestro espíritu. Y es imposible decir que yo pueda decir que no es cierto. Y acá tenemos un ejemplo del llanto de un niño. Entonces, ese llanto de niño, nosotros cuando escuchamos llorar a un niño, sabemos que tiene un problema y necesita, de alguna manera, necesita atención. ¿Quién nos enseñó eso? Nadie. O sea, eso de, forma parte de algo tenaz que lo tenemos incorporado. Pero, si nosotros reparamos en muchas cosas, no solamente podemos decir, ahora podemos decir que este método de la tenacidad, estas creencias que nosotros damos como verdaderas, son buenas o malas creencias. Y fíjense ustedes que no solamente eso, sino que vamos a ver, disculpen, sí. Voy a pasar una pantalla, que creo que acá no la tengo. No la tengo. Vamos a ir a otra pantalla vamos a ir a otra, esperen, para que le dé un ejemplo. Disculpe. Ahí está. Bueno, dice, en todo el sistema, entonces, ahora, este sistema, digamos, que tenemos nosotros, decir, vamos, que el método, el procedimiento para fijar la creencia a través del método de la tenacidad es una buena creencia o una mala creencia. Fíjense ustedes, acá tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos una serie vemos de columnas de la luz dentro de una avenida, que están, digamos, de alguna manera. Entonces, acá lo que nosotros observamos, al final, que esta columna, la que está al final, es más chica que la que está al principio. Eso es lo que nosotros observamos, ¿verdad? Entonces, eso está en todo el sistema perceptual de la mente. Ahí está, hay una imposición en el sistema perceptual de la mente que nosotros hagamos que veamos de esa manera, lo que ocurre en esa avenida cuando sabemos que todas las columnas tienen el mismo tamaño, pero el sistema perceptual no hace ver de esa manera. Esta es nuestra forma de percibir y eso es tenaz. Entonces, ¿por qué? Me pueden llegar a preguntar, ¿por qué lo cree? Bueno, porque lo estoy viendo. O sea, no solamente el método de la tenacidad, no solamente aparece en esas corazonadas analógicas cuando le escuchamos llorar a un bebé, sino en lo cotidiano. O sea, todo en el sistema perceptual de nuestra mente está el método de la tenacidad. A nosotros nos resulta emocionalmente muy difícil no creer lo que estamos viendo. Si nosotros vemos
que el sol se mueve, entonces decimos, el sol es el que se mueve. No hay, no, de ninguna manera nadie me va a decir que lo que estoy viendo no es real. Entonces, ahí está, lo que estamos observando, eso es una imposición de nuestro sistema perceptual de la mente. Es algo tenaz que está incorporado. Después, después, al principio que el sol era el que se movía alrededor nuestro, a través de nosotros, a través del método de la autoridad, o de la ciencia, o de la autoridad, hemos aprendido, aprendido que es al revés, que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, pero a través de la autoridad que nos da la ciencia, por vía de la autoridad. Entonces, ninguno de nosotros ha ido a comprobar si era el Sol el que se movía o era la Tierra la que se movía alrededor del Sol, sino es que la ciencia, a través de sus investigaciones, determinó que es al revés, que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Entonces, ahora bien, otro método es el método de la autoridad. El método, otra manera de fijar una creencia es a través del método de la autoridad. ¿Y qué nos dice la autoridad? Valido una creencia y la doy una creencia o un conocimiento, lo doy como verdadero porque me ha sido transmitido por alguien al cual yo le doy una autoridad en la materia. Entonces, o sea que voy a validar una creencia no porque me nazca, sino porque realmente me lo dijo una persona a la cual yo le doy autoridad en la materia. Muy bien. Ese es el método de la autoridad, o sea, la autoridad paterna, la autoridad religiosa, la autoridad de los libros. Entonces, esa creencia me ha sido transmitida por alguien que yo le doy autoridad. Ahora, si me ha sido transmitido, digamos, mal, con error, entonces el error, voy a seguir con error yo. Bien, pasamos al otro método. El otro método que viene es el de la reflexión. Y el de la reflexión diría así: la creencia que tengo como válida, o valido mi creencia, o como una creencia, como válida o como verdadera, por el hecho de que a ese pensamiento, a ese conocimiento, lo he examinado mentalmente, le he dirigido, lo he examinado, tengo mi pensamiento, tengo mi idea, reflexiono sobre esa idea, le he dirigido críticas, varias críticas diversas, le he evaluado los argumentos que hay en contra y en favor, y he encontrado más argumentos a favor. Entonces, me quedo con esa idea. Acá hay en el método de la reflexión, lo que se diferencia de los métodos anteriores, que tengo alternativas. Tengo varias alternativas. Esas alternativas, entonces digo, esta alternativa es mejor que esta es mejor que esta, y así voy comparando y haciendo un ejercicio crítico del pensamiento, de una manera de decir, reflexionando sobre estas alternativas que tengo, y entonces me quedo con la que yo creo que es la más razonable de todas. Hay un ejercicio de reflexión, hay un ejercicio crítico del pensamiento. Entonces, ¿cómo hago en este método? Entonces, digo lo siguiente: ya acá no voy a adoptar una idea, una creencia porque me nace, ni tampoco voy a adoptar una creencia porque me lo hayan dicho. Entonces, lo que yo digo es, yo lo que voy a hacer es reflexionar sobre la idea y quedarme con la mejor alternativa que la que yo creo. Entonces, eso es el método de la reflexión, o también método a priori. Entonces, yo podría decir, el bebé llora, entonces creo que necesita algo. Lo llevo al pediatra y el pediatra me dice que le hace bien llorar. Entonces yo adopto
una creencia, pero a través de la autoridad que yo le doy al pediatra. Digamos, de alguna manera, admitir autoridad significa también conceder autonomía, porque ya no es lo que a mí me nace, sino lo que me dicen lo que voy a hacer. Entonces, no hago lo que me nace, sino lo que me dicen. Es cuando de alguna manera, entonces, estoy concediendo autonomía. Entonces, a mí el método de la reflexión, a mí me nace, puede decir tal cosa, usted me dice tal cosa, a mí me nace tal cosa, usted me dice otra cosa, y yo lo que hago es reflexionar sobre lo que me han dicho y sobre la idea que yo tengo. Entonces, y hago un ejercicio crítico y ver qué es lo que me dice mi pensamiento, y adopto la mejor idea. Entonces, la reflexión, dice Samaja, supone una capacidad del pensamiento, supone una capacidad del pensamiento que no la tiene ni el instinto ni la autoridad. Hay una reflexión del pensamiento. Entonces, no tiene que ver con lo instintivo, es lo que teníamos de antes. En la reflexión es lo que obtenemos después de un trabajo de ejercicio crítico. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo de investigación, lo que estamos por hacer es lo que vamos a hacer es tener una idea para llegar a nuestro trabajo de investigación que tenemos que realizar en el cursado de la materia. Entonces tenemos una idea sobre lo que vamos a desarrollar. Entonces, lo que se pide generalmente es que esa idea sea una idea que de alguna manera que sea novedosa, que sea desde el punto de vista, que cada uno desde el punto de vista que nosotros de alguna manera a esa idea la tomemos, que tiene que ser una idea novedosa, que no sea lo mismo. Entonces, y ahí comienza lo que se llama una instancia de validación luego. O sea, al principio es una idea a priori de nuestro trabajo de investigación. Entonces, esa idea tiene que ser una idea, digamos, relativamente novedosa. Entonces, no la misma, lo que me han dicho o lo que a mí me nace o lo que a mí me han dicho, sino tiene que ser algo que yo he reflexionado sobre esa idea y me quedo con varias ideas que tengo, de varias ideas, y me quedo con la que yo creo que es la mejor y la más novedosa y la que más satisfacción me va a dar, por supuesto. Algo muy importante, tienen que elegir una idea que realmente un trabajo lo puedan llevar a cabo y que realmente les guste. Ahora, hasta ahora, ¿qué caminos dispongo yo para decir este es el mejor método o mejor método o la mejor método para fijar una creencia? Hasta ahora no hemos dicho no, cuál es, digamos, de los tres métodos, cuál es el mejor para fijar una creencia. Todavía no lo hemos resuelto. Muchos conocimientos, dicen, los sostenemos porque no podemos negarlo. De alguna manera, muchos conocimientos que tenemos nosotros, se nos imponen y no podemos negarlo. Es como que forman parte de una dotación instintiva de cada especie, de cada una de las especies. Esa dotación instintiva que tenemos de conocimientos que han sido provistos por cada una de las especies. Lo que las especies a lo largo de la vida, digamos, millones de años han ido sedimentando como buenos conocimientos, como creencias válidas. Ahora, esas creencias, podemos decir, esas creencias son buenas creencias o son malas creencias. Entonces un biólogo diría que son buenas creencias. Todas las creencias todas esas creencias o conocimientos que tenemos, que forman parte de la dotación instintiva de cada una de las especies, a las cuales nos incluimos, nosotros entonces podríamos decir, ¿son buenas o malas creencias? Y un biólogo diría que sí, que son buenas creencias. Entonces, dice Samaja que todo sistema cognitivo de un viviente debe tener algún tipo de valor adaptativo. Entonces, por eso la especie vivió
digo, a lo largo de millones de años, porque de alguna manera su dotación instintiva le ha ido permitiendo adaptarse a las diferentes circunstancias en el tiempo. Pero, o sea, que hay una sabiduría biológica que hay que respetar de las especies. Aunque algunas de esas creencias que tienen esas especies animales pueden llegar a fallar en algún momento. Entonces da el ejemplo acá en un laboratorio en que se estaban haciendo ensayos con un sapo. Entonces se estaba haciendo un ensayo con un sapo y lo que se hacía, se ponía en un espejo un haz luminoso, entonces se movía una luz. Entonces, ¿qué es lo que hace el sapo al ver ese punto luminoso que se movía? Es sacar la lengua y tratar de atraparlo, cosa que no podía porque no era un insecto, ¿verdad? Entonces, ¿es una buena creencia la que tiene el sapo? Sí, es una buena creencia, porque el sapo no vive en un laboratorio, sino que el sapo vive en su medio natural, digamos, donde existen los insectos. Entonces, todo lo que emana de una dotación biológica adquirida por una especie a lo largo de su historia evolucionaria, debemos pensar que tiene que ver con algo de la verdad. Entonces, si no hay un rastro de verdad en la creencia que uno tiene, digamos, va a ser imposible poder sobrevivir en esta naturaleza. Entonces, Charles Peirce dice que salió muy perturbado de su laboratorio cuando se puso a prueba todo esto, lo que él pensaba sobre el tema de las creencias. Entonces, porque uno salía, y qué es lo que hace uno instintivamente cuando ve un auto, va a cruzar la calle y el auto es chiquito, quiere decir que el vehículo está lejos. Y si es grande, entonces está cerca. Entonces, y el auto sigue siendo del mismo tamaño, pero eso forma parte, está incorporado en eso es tenaz, eso forma parte de nuestro sistema perceptual de la mente, ¿no? Que si no lo veríamos así, entonces no podríamos andar. Bueno, después tenemos el método de la ciencia. Entonces, el método de la ciencia, acá no vamos a validar una creencia porque no nazca. No es, de alguna manera, no es asunto del científico creer algo porque le nace. Ni tampoco no es asunto del científico creer en algo porque le hayan dicho, o bien porque ha reflexionado y decir, esto es verdad y lo sostengo como verdadero. No es el asunto del científico. No pasa por la razonabilidad de la idea o no pasa por la razonabilidad de esa idea para poder decir que eso es verdadero. Bueno, más bien podemos decir lo contrario. Entonces, el criterio para validar una creencia, el criterio que tiene el criterio para validar una creencia es la eficacia en la predicción de sucesos nuevos. La idea, dice Yamaha, debe ser tomada solo a título de hipótesis. Si a título de hipótesis una cierta creencia me permite derivar de ella ciertas proposiciones que predicen el comportamiento de la realidad, entonces, y esas proposiciones me resultan confirmadas, entonces esa idea será seguida como buena. Entonces, tengo una idea, es una hipótesis que me planteo, y esa hipótesis, entonces, me permite por vía deductiva hacer proposiciones que de alguna manera me predicen el comportamiento de la realidad. Yo puedo predecir el comportamiento de la realidad y yo puedo predecir, y una vez que voy a verificar lo que mi idea, la proposición, eso me predice, voy a verificar que si es verdadero o no la predicción, entonces si es verdadero puede ser tomada como una buena idea. Por ejemplo, a mí me nace pensar, da el ejemplo Samaja, a mí me nace pensar que de alguna manera el principio de la impenetrabilidad. Entonces una plancha
tengo una plancha de acero, una plancha de átomo, disculpe, de oro, entonces, que yo digo que es impenetrable, pero viene otra persona y dice que no es impenetrable, sino que esa masa está, de alguna manera, esa masa está compuesta de átomos, y el átomo es casi vacío. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo chiquito, un núcleo chiquito alrededor de un espacio más grande, alrededor de los cuales gira una nube de electrones. Entonces, yo para verificar de alguna manera que esa plancha de oro no es impenetrable, le hago pasar un haz de luz y el haz de luz lo atraviesa esa plancha. ¿Por qué? Entonces, ahí verifico de que no es impenetrable. La materia no es impenetrable. Entonces, de esa manera, lo que yo pienso es lo que se verifica es el postulado, la proposición que yo he planteado. Entonces, Copérnico decía en su tesis el absurdo de creer que que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Entonces, ¿a dónde estaba el éxito de la teoría de Copérnico frente a Ptolomeo, que decía que la Tierra, que era la Tierra, era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra? Entonces, ¿a dónde se basaba la eficacia? Estaba en la eficacia de la predicción de sucesos nuevos. Entonces, estaba en la eficacia de la predicción. ¿Por qué? Porque Copérnico de alguna manera podía predecir la aparición de cometas, como el movimiento de la Luna, las diferentes fases de la Luna. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera él había en su teoría, su teoría podía predecir el comportamiento de la realidad. En cambio, Ptolomeo no, porque no podía predecir nada porque era él pensaba que era el Sol que giraba alrededor de la Tierra. O sea, que en el método científico, acá lo que tenemos en el método de la ciencia, como dice acá, es la eficacia en la predicción de sucesos nuevos. Predicción de cosas que sean eficaces. Entonces, o sea que el método científico ya no importa que la idea sea razonable desde el punto de vista mental. No importa lo irrazonable o razonable de la idea, hay algo muy importante acá que ustedes lo tienen que tener en cuenta. Acá no importa lo razonable o irrazonable de la idea, no importa cómo sea, lo fundamental es que derivado de ella, digamos, permita predecir cosas que sean eficaces. Eso es lo que importa. No importa que sea razonable, que sea una idea que no se acepte, digamos, una idea que no se acepte socialmente, que esté en contra, entonces no interesa. La idea, si es buena, debe ser seguida. Bueno, hasta acá terminamos con la primera clase. Vamos a seguir en la próxima clase con la parte 2. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima.